El silencio de la madrugada solo era interrumpido por el sonido de una respiración entrecortada. Un susurro irregular, un silbido suave, pero insistente. Carmen abrió los ojos de golpe. No necesitaba mirar para saber que era Emiliano. Se giró lentamente en la oscuridad y, a través de la tenue luz que se filtraba por la ventana, vio la pequeña figura de su hijo encogida bajo las sábanas. Su pecho subía y bajaba con esfuerzo, con esa fragilidad que la aterrorizaba cada noche. Se sentó en el borde de la cama y se inclinó sobre él. El peluche desgastado que nunca soltaba descansaba entre sus brazos delgados. «Aquí estoy, mi amor», susurró, acariciando su cabello. Emiliano no despertó del todo, pero su cuerpo pareció relajarse con su voz. Carmen cerró los ojos por un momento, permitiéndose sentir el alivio fugaz de saber que su hijo aún estaba con ella. Pero luego llegó la otra realidad. El ruido del agua hirviendo en la cafetera la sacó de su breve calma. Se levantó con cuidado y cruzó el pequeño apartamento con pasos suaves. El frío de la mañana seguía pegado a las paredes descascaradas y el suelo crujió bajo su peso. Cuando llegó a la cocina, sirvió una taza de café negro. No había leche. No había azúcar. Pero era suficiente para despertar. Lo que sí había era hambre. Abrió el refrigerador. Dentro, lo de siempre, un poco de arroz en un plato cubierto con plástico, medio vaso de frijoles, unas tortillas envueltas en una servilleta. Lo suficiente para un desayuno modesto, pero nada más. Cerró la puerta sin tomar nada. No tenía hambre. Un suspiro interrumpió el silencio y, cuando giró la cabeza, vio a Luisa de pie en el marco de la puerta. Llevaba el cabello despeinado y sostenía un periódico en una mano. «Hoy habrá una manifestación en el centro», dijo con voz ronca por el sueño. Carmen apartó la vista. No necesitaba más razones para empezar el día con ansiedad. «La gente está furiosa por las redadas», continuó Luisa, dejando el periódico sobre la mesa. «Dicen que será grande». Carmen tomó un sorbo de café, tratando de ignorar la presión en su pecho. «No puedo ir». Luisa se cruzó de brazos, apoyándose contra el umbral de la puerta. «Carmen, no podemos vivir con miedo siempre». La taza tembló un poco en sus manos. «No podemos vivir con miedo, como si tuviera otra opción». Levantó la vista hacia Luisa y negó con la cabeza. «Si algo sale mal, ¿sí me ven? Emiliano depende de mí». Luisa suspiró y se dejó caer en una de las sillas de la pequeña mesa de la cocina. Cogió su propia taza de café y la giró entre las manos, pensativa. «Dicen que Javier estará allí». Carmen parpadeó, sorprendida. Sintió un ligero calor en las mejillas, algo casi olvidado en su vida. Javier. Un hombre bueno. Un hombre que siempre estaba cuando ella lo necesitaba, aunque nunca lo pidiera. Pero en su vida, no había espacio para esas cosas. Volvió a tomar su café y se obligó a sonreír. «Es un buen hombre». Luisa la observó con una sonrisa traviesa. «Pero tú no tienes tiempo para eso, ¿verdad?». Carmen rió entre dientes y negó con la cabeza. «Exacto». Pero Luisa tenía razón en algo. No se puede vivir con miedo para siempre. El problema es que, para ella, el miedo nunca dormía. El aire matutino tenía ese frío penetrante que se colaba bajo la ropa, adormeciendo los dedos y encogiendo los hombros. Carmen caminaba con pasos rápidos, con la bolsa apretada contra su costado, mirando siempre al frente, sin detenerse demasiado en nadie ni en nada. En Sacramento, la ciudad despertaba con una mezcla de sonidos, el rumor de autos avanzando con prisa, el lejano zumbido de una sirena, las voces de vendedores preparando sus puestos en las esquinas. A esa hora, la luz del sol aún no había alcanzado del todo las calles de Oak Park, y las sombras de los edificios proyectaban figuras alargadas sobre la acera. Era una ciudad de contrastes, de sueños rotos y esperanzas tercas, de silencios cargados y calles que nunca dormían. Carmen dobló la esquina y el familiar olor a aceite de motor y metal caliente le indicó que estaba cerca. El taller de Javier. Desde lejos, las puertas del taller estaban abiertas, dejando ver el interior iluminado con ese tono cálido y amarillento de los focos colgantes.
Era un espacio lleno de vida, de ruido, de herramientas golpeando metal, de risas ocasionales entre los mecánicos. Y ahí estaba él. Javier. De espaldas, con la camisa arremangada y los brazos firmes sosteniendo una llave inglesa, trabajando en un auto con la facilidad de quien había nacido para eso. El cabello corto, revuelto apenas por el esfuerzo, y una expresión de concentración que se desvaneció en cuanto la vio. ¿Por qué la vio? Dejó lo que estaba haciendo, se limpió las manos con un trapo y levantó la mirada hacia ella, con esa sonrisa fácil y sincera que le quedaba demasiado bien. «Buenos días, Carmen». Su voz tenía ese tono cálido y despreocupado que hacía que el mundo sonara un poco menos cruel. Carmen se detuvo apenas un segundo. El frío pareció ceder un poco. «Buenos días, Javier», respondió con una pequeña sonrisa, sintiendo el ligero temblor en su pecho. No era miedo. No era angustia. Era otra cosa. «Cuídate hoy», dijo él, con una mirada más seria, como si supiera que la ciudad tenía más sombras de las que se podían ver a simple vista. Carmen bajó la vista un instante antes de devolverle la mirada. «Gracias, Javier». «Tú también». Siguió caminando antes de que la sensación de seguridad que él le daba la hiciera detenerse más de lo necesario. Pero mientras avanzaba, con el frío volviendo a treparle por los brazos, aún sentía el peso de su mirada en su espalda. Y por un momento, le gustó. El aire cambió en cuanto Carmen cruzó las puertas del hotel. El vestíbulo olía a café viejo y desinfectante, una mezcla amarga y familiar. El eco de pasos apresurados resonaba en el suelo de mármol desgastado, y el leve murmullo de los huéspedes se mezclaba con el ruido de la cafetera en la recepción. Ahí estaba María. De pie junto al carrito de limpieza, con los brazos cruzados y una sonrisa cansada pero sincera. La clase de sonrisa que Carmen agradecía más de lo que quería admitir. «Llegas justo a tiempo», bromeó María, sacudiendo la cabeza. «Casi nos toca limpiar los baños del tercer piso». Carmen dejó escapar un suspiro de alivio. El tercer piso era el infierno, habitaciones de clientes problemáticos, el suelo pegajoso de alcohol derramado y los restos de cigarros escondidos en los rincones. «Entonces tuve suerte», respondió Carmen con una leve sonrisa. Pero el aire se cortó de golpe. El sonido de unos zapatos elegantes golpeando el mármol resonó en el vestíbulo. Un sonido rítmico. Calculado. El señor Smith. El gerente del hotel apareció con su andar pausado, con la barbilla ligeramente levantada y la chaqueta perfectamente planchada. Pero lo peor no era él. Era la mujer que venía a su lado. Alta. De cabello negro largo y suelto. Unos ojos oscuros y afilados que no parpadeaban más de lo necesario. Su ropa era sencilla, pero no descuidada. Un uniforme de supervisora ajustado lo suficiente como para dejar claro que sabía que su apariencia importaba. Era Mercedes. «Señoras», dijo Smith, con esa voz engolada y lenta que usaba cuando disfrutaba ser el centro de atención. «Les presento a Mercedes, nuestra nueva supervisora de limpieza. Espero que todas la hagan sentir bienvenida». Silencio. Un silencio pesado, incómodo, que no duró más de un segundo, pero que Carmen sintió como una eternidad. Porque Mercedes no estaba viendo a María. Ni a las demás trabajadoras. La estaba viendo a ella. Con una sonrisa pequeña, fría, un destello de algo indescifrable en la mirada. Y entonces habló. «Estoy segura de que nos llevaremos muy bien, especialmente tú, Carmen». Un escalofrío recorrió la espalda de Carmen. La manera en que pronunció su nombre, demasiado segura. Demasiado directa. Como si ya supiera algo que Carmen no. María, a su lado, se removió incómoda. Y Carmen lo sintió. No estaba sola en su desconfianza. El aire en el pasillo se sentía diferente. Más pesado. Más denso. Carmen avanzaba con el carrito de limpieza, con la cabeza baja y la mente perdida en la rutina. Recoger sábanas, vaciar papeleras, revisar los baños, lo mismo de siempre. Pero lo que no era igual, era la sensación de ser observada. Un par de ojos clavados en su espalda. No necesitó girarse para saber quién era.
Mercedes estaba ahí. Apoyada contra el marco de una puerta, con los brazos cruzados y la cabeza ligeramente inclinada. Sonriendo. Pero no de esa manera amable que buscaba caer bien. No. Su sonrisa era pequeña. Controlada. Como si estuviera jugando un juego en el que solo ella conocía las reglas. Carmen fingió no notarlo. Se obligó a seguir empujando el carrito, a concentrarse en el ruido de las ruedas chirriando contra el suelo, en el sonido de la radio del hotel reproduciendo una canción vieja y sin vida. Pero entonces, María apareció a su lado. Y su voz llegó en un susurro. No me gusta cómo te mira, Carmen. Ten cuidado con ella. Carmen tragó saliva. No estaba loca. No era solo su imaginación. Pero no podía darse el lujo de enemigos. No todavía. Quizás solo es nueva y quiere encajar, murmuró. María la miró con el ceño fruncido, como si no estuviera convencida. Carmen tampoco lo estaba. Porque, al final del pasillo, Mercedes seguía allí, sonriendo. Como si supiera algo que ellas no. Y eso, era lo que más asustaba. El sonido del trapeador deslizándose sobre el suelo mojado era lo único que rompía el silencio en la habitación. Un silencio espeso, casi asfixiante, como el aire que se queda atrapado en un lugar donde nadie abre las ventanas. Carmen se movía con precisión, como siempre. Metódica. Eficiente. Invisible. Pero entonces, ese otro sonido. El eco de zapatos de suela gruesa golpeando la alfombra. Un paso pausado, medido, que hizo que su piel se tensara antes siquiera de girarse. Sabía quién era antes de verlo. Carmen. La voz de M.R. Smith siempre sonaba como si estuviera saboreando cada palabra antes de escupirla. Ella cerró los ojos por un instante y luego se enderezó, con la espalda recta y las manos aún sujetando el trapeador. Él estaba demasiado cerca. Lo suficiente para que Carmen sintiera el ligero olor de su loción cara. No era un aroma fuerte, pero sí intrusivo. Como él. Podrías tener una vida más fácil si me dieras una oportunidad. Las palabras se deslizaron en el aire como un susurro envuelto en veneno. Carmen apretó los dedos alrededor del trapeador. No era la primera vez que él le decía algo así, pero cada vez lo hacía con más confianza. Como si estuviera esperando el momento en que ella dejara de resistirse. Giró lentamente la cabeza y lo miró a los ojos. Solo quiero hacer mi trabajo, señor. Nada más. Sin titubeos. Sin temblor en la voz. Smith la miró por un largo segundo, y su sonrisa se ensanchó, pero sus ojos se quedaron fríos. Esa clase de sonrisa que un depredador hace antes de perder la paciencia. Pero Carmen no se movió. No esta vez. Y entonces, la sensación de ser observada. Desde la puerta entreabierta del pasillo, Mercedes. De pie, con los brazos cruzados, su silueta recortada contra la tenue luz del pasillo. No dijo nada. No se movió. Solo observaba. Y en su mirada, algo que Carmen no pudo descifrar. Interés. Curiosidad. O algo más peligroso. M.R. Smith se alejó despacio, sin dejar de sonreír. Nos vemos luego, Carmen. Y salió de la habitación. Pero Mercedes se quedó un momento más. Lo suficiente para dejar claro que lo había visto todo. Y lo había entendido todo. El reloj en la pared avanzaba con su lento y monótono tic-tac mientras Carmen se sentaba en una de las sillas de plástico de la sala de descanso. El aire estaba impregnado de olor a sopa recalentada y café rancio, una mezcla que se había vuelto parte del ambiente del hotel. María estaba a su lado, removiendo con desgana el contenido de un pequeño tazón de arroz con frijoles. El descanso era corto, pero era el único respiro en una jornada de trabajo que nunca parecía terminar. ¿Supiste lo de la manifestación?, preguntó María, sin apartar la vista de su comida. Carmen asintió, aunque evitó responder. Dicen que fue grande, que bloquearon varias calles, continuó María. Y que Javier estuvo ahí. El nombre la hizo levantar la vista. Siempre está ayudando a la gente, agregó María, con una sonrisa ligera.
Es un buen hombre. Carmen sintió una leve calidez subirle por el cuello. Era cierto. Javier era un hombre bueno. Un hombre que hacía que, por un instante, el mundo pareciera menos hostil. Pero antes de que pudiera decir algo, otra voz intervino. Parece que a Carmen le gusta eso de él, ¿verdad? Mercedes. Estaba apoyada contra el marco de la puerta, con los brazos cruzados y una ceja arqueada. Su sonrisa no era amigable. Era un pequeño filo disfrazado de burla. Carmen sintió cómo la atmósfera cambiaba. María giró la cabeza y la miró con una expresión incómoda, como si esperara su reacción. Pero Carmen no se inmutó. Es un buen hombre, respondió, con la voz firme, pero sin dar más espacio a la conversación. Mercedes ladeó la cabeza, aún sonriendo, pero sin apartar la mirada de Carmen. Era como si estuviera tanteando el terreno, midiéndola. Finalmente, soltó un leve suspiro y se encogió de hombros. Seguro que sí. Y con la misma tranquilidad con la que había llegado, se dio la vuelta y salió de la sala. Carmen exhaló el aire que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Porque en las palabras de Mercedes había algo más. No era solo burla. Era un mensaje. Un aviso. Y lo peor era que Carmen no sabía aún de qué debía protegerse. El pasillo del hotel estaba casi vacío a esa hora. Solo se escuchaba el murmullo lejano de una televisión encendida en alguna habitación y el eco de la escoba que una de las chicas arrastraba por el suelo. Carmen salió de la sala de descanso y se apoyó contra la pared, cerrando los ojos por un momento. El peso del día se sentía más fuerte en sus hombros. Entonces, su bolsillo vibró. Sacó el teléfono y vio el nombre en la pantalla. Javier. Su corazón latió más rápido, pero no por miedo esta vez. Deslizó el dedo para contestar y llevó el teléfono a su oído. ¿Aló? Hubo un segundo de silencio, y luego, esa voz. Carmen. Su nombre en la voz de Javier no sonaba como sonaban los demás. Sonaba como si lo dijera alguien que realmente la veía. ¿Todo bien por allá? Carmen cerró los ojos, dejando que su cabeza se apoyara contra la pared fría. Sí, respondió, en un suspiro. Pero era mentira. Porque nada estaba bien. Porque su vida era un juego de equilibrio entre el miedo y la supervivencia. Pero, por alguna razón, hablar con él hacía que ese peso fuera un poco más llevadero. Javier no dijo nada por un momento. Pero no hacía falta. A veces, su silencio valía más que cualquier palabra. Si necesitas algo, dijo finalmente, con ese tono bajo y firme, no dudes en decirme. Carmen sintió un leve calor en el pecho. Protección. Era eso lo que sentía cuando hablaba con él. No necesitaba que la salvara, pero era bonito saber que alguien se preocupaba. Apretó el teléfono un poco más contra su oído y sonrió apenas. Gracias, Javier. Y su voz sonó más suave de lo que esperaba. Más sincera. Se siente bien saber que alguien se preocupa. Desde el otro lado de la línea, Javier sonrió. Carmen no lo vio. Pero lo sintió. Y por un instante, fue suficiente. El sol de la tarde se filtraba a través de las cortinas pesadas de la habitación, proyectando sombras alargadas sobre el suelo enmoquetado. El aire estaba cargado con el aroma a productos de limpieza y perfume barato, una combinación que Carmen había aprendido a ignorar. Era solo otro día. Otra habitación. Otra batalla silenciosa. Se arrodilló para recoger una toalla sucia del suelo cuando escuchó las voces. No venían de la televisión. Eran reales. Dos huéspedes hablaban en el balcón, sin molestarse en bajar el tono. ¿Viste la manifestación?, dijo uno, con sorna en la voz. No entiendo qué buscan. ¿Qué van a buscar?, respondió el otro, riendo con desprecio. Esa gente debería irse de una vez. No pertenecen aquí. Las palabras cayeron como un golpe seco en el pecho de Carmen. No necesitaba verlos para saber quiénes eran. Los había encontrado en cada ciudad, en cada esquina, en cada mirada que la hacía sentirse invisible, hasta que se convertía en un problema.
Respiró hondo. Nada de eso era nuevo. Nada de eso debía afectarla. Pero lo hacía. Porque esas palabras no eran solo aire. Eran cuchillas. Y cada una llevaba el filo de una realidad que nunca la dejaba respirar del todo. Apretó la mandíbula y continuó limpiando, obligándose a ignorarlas, a fingir que no las había escuchado. No había espacio para la rabia. Solo para la prudencia. Pero entonces, otra voz. «Ven conmigo. Mercedes». Carmen se sobresaltó. No la había escuchado acercarse. Estaba de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados y la misma expresión inescrutable de siempre. «Hay algo que debes saber», añadió, en un tono bajo, casi un susurro. Un escalofrío recorrió la espalda de Carmen. No le gustaba esto. No le gustaba a ella. Pero sabía que no tenía opción. Porque cuando alguien como Mercedes decía algo así, no era una sugerencia. Era una advertencia. Y lo peor era que Carmen no sabía de qué. El sol había desaparecido detrás de los edificios, dejando en las calles un tono anaranjado que poco a poco se fundía en la oscuridad. Las farolas parpadeaban con una luz tenue y amarillenta, proyectando sombras alargadas sobre la acera. Carmen caminaba con paso rápido. El cansancio se le aferraba a los hombros como un peso invisible, pero la necesidad de pasar por el taller de Javier antes de volver a casa la hizo detenerse. El taller aún estaba abierto. Desde la entrada, el sonido metálico de una herramienta golpeando el suelo y el murmullo de una radio vieja rompían el silencio de la noche. Y ahí estaba él. Javier, con la camisa arremangada y los brazos cruzados, apoyado contra la puerta del taller. Su expresión relajada contrastaba con el nudo de ansiedad que Carmen había llevado todo el día. ¿Día difícil?, preguntó, con esa voz baja y firme que siempre la hacía sentir diferente. Carmen sonrió, pero no llegó a sus ojos. Como todos. Javier inclinó un poco la cabeza, analizándola. Ella no tenía que decirle nada. Sabía que él entendía. Y entonces, el sonido de un motor. No era cualquier motor. Era uno potente, silencioso, demasiado familiar en su tono uniforme y pesado. Carmen giró la cabeza y el corazón le dio un vuelco. Un auto negro con vidrios polarizados se había detenido unos metros más adelante. No tenía placas visibles. No se veía quién estaba dentro. Pero ella ya lo había visto antes. En otros lugares. En otras noches. En momentos que siempre terminaban en algo malo. Se le secó la boca. Javier, ¿ese auto será de ellos? Antes de que él pudiera responder, una voz la interrumpió. Demasiado cerca. Demasiado tranquila. Ten cuidado con lo que encuentras en las habitaciones. Carmen sintió un escalofrío. Mercedes. Apareció de la nada, como si la hubiera estado siguiendo. Sus ojos estaban fijos en el auto, pero su expresión no era de miedo. Era de reconocimiento. No todo es lo que parece, susurró. Y entonces, sin dar explicaciones, se fue. Carmen miró a Javier, pero él solo frunció el ceño, tan confundido como ella. El auto no se movió. Pero alguien, dentro, los estaba viendo. Y en ese instante, Carmen supo que algo estaba a punto de cambiar. Carmen no podía apartar la vista de Mercedes. El auto negro seguía ahí, con su motor emitiendo un zumbido bajo y constante. No se movía. No encendía las luces. Solo, esperaba. Mercedes, en cambio, no parecía sorprendida. No tenía miedo. No preguntaba quién estaba dentro. Solo miraba el vehículo con esa calma inquietante. Como si supiera algo que Carmen no. Como si supiera exactamente quién estaba al otro lado de esos vidrios oscuros. Carmen tragó saliva, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Porque en ese instante, algo se rompió dentro de ella. Hasta ahora, su miedo tenía nombre. Hice. La deportación. La envidia de Rosa. Pero esto era algo más. Algo que no entendía. Algo que Mercedes entendía demasiado bien.
Y entonces, Mercedes sonrió. Un gesto breve, casi imperceptible. Como si Carmen hubiera entendido algo que ella aún no había dicho. El auto negro rugió suavemente, y se alejó. No rápido. No con prisa. Solo lo suficiente como para recordarle que podía volver cuando quisiera. Carmen miró a Javier. Él también lo había sentido. Pero antes de que pudiera decir nada, Mercedes giró sobre sus tacones y se alejó, perdiéndose en la penumbra de la calle como si todo aquello nunca hubiera ocurrido. Carmen se quedó ahí, con el corazón acelerado, con la sensación de que algo nuevo, algo oscuro, acababa de entrar en su vida. Y esta vez, no sabía cómo protegerse. El auto negro desapareció en la distancia, pero el escalofrío en la espalda de Carmen no se fue con él. Mercedes la había mirado. No con miedo. No con sorpresa. Con reconocimiento. ¿Qué significaban sus palabras? ¿Era una advertencia o una amenaza? ¿Quién estaba dentro de ese SUV? ¿Por qué su presencia se sentía como un presagio de algo mucho peor? Carmen lo sabía, lo sentía en la piel. Algo estaba a punto de cambiar. Algo más oscuro. Algo que, quizás, ni siquiera ella estaba lista para enfrentar. ¿Quién es realmente Mercedes y qué esconden sus amenazas veladas? ¿Quién estaba en el auto negro? ¿Por qué el miedo esta vez se sentía diferente? No te pierdas el próximo episodio de Ecos de la Frontera. Si te gustó este capítulo, suscríbete, activa la campanita y déjanos un like para que podamos seguir trayéndote más historias llenas de suspenso y emoción. Déjanos en los comentarios tu teoría, ¿Mercedes es amiga o enemiga? ¿Qué crees que está a punto de descubrir Carmen? Nos vemos en el próximo episodio. Esto apenas comienza.